hermanos. Gracias a Dios, como decía, y bueno, también por poder compartir la palabra nuevamente. Amén. Gracias a Dios por eso. Y bueno, esta canción tiene parte, es como mitad instrumental y mitad letra, ¿no? Melodía. Y qué lindo, ¿no? Lo que dice, que es la fuente de vida eterna. ¿Y eso es bíblico realmente? Sí, claro que sí. Jesús dijo a la mujer samaritana que el que bebía agua de ese pozo donde estaba esa mujer decía que iba a tener sed, iban a volver a tener sed. Y decía Jesús eso, pero el que bebe de mi agua, de mí, decía, de mí mismo, no tendrá sed jamás, sino que va a ser un agua que salte para vida eterna. Que estamos cantando, eres la fuente de vida eterna. Y Pedro también dijo, ¿a dónde podemos ir, Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces es bíblico, amén. Y decía esta canción, vengo a ti sediento, amén. Y yo quiero compartir hoy una palabra que estaba meditando, ¿sí? Realmente hay mucha palabra de Dios, podemos acercarnos cada día más y cuando compartimos versículos diarios, cuando compartimos devocionales, el Señor nos habla de una manera que decimos, esto lo he pasado por alto muchas veces, ¿sí? Desde chico que conozco del Evangelio, gracias a Dios por mis padres, que son mis pastores y me han inculcado el Evangelio, pero muchas veces he pasado por delante, ¿sí? O he salteado versículos que decía, que hoy en día digo, wow, ¿no? Qué terrible, qué tremendo, ¿sí? Y quiero compartir en Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 10 vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor y quiero ser lo más breve posible, hermanos, ¿sí? Sé que cuando uno empieza a hablar, por ahí se acuerda de muchos pasajes y el Señor empieza a dar palabra, pero que podamos tener algo, ¿sí? Claro, dejarles algo claro y que podamos aplicarlo a nuestro corazón, primeramente a mi vida y luego también para ustedes, hermanos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, amén. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas y el libro más gozoso de la Biblia es justamente Filipenses y lo escribió Pablo ya de una edad que se cree que era anciano, ya de una edad mayor, a punto de ser sacrificado. ¿Por qué? ¿Porque había robado? No. ¿Por qué? ¿Porque había matado a alguien? No. Solamente porque había predicado de Jesús. ¿Ah? Y él estaba en la cárcel. Y él empieza a escribir Filipenses 4:10 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en gran manera, no en una manera, sino en gran manera, dice, me gocé. Acuérdense que esta Filipenses, la palabra de Dios presenta a Jesucristo Filipenses como nuestro gozo. Va a estar llena de la palabra gozo, gozaos, y incluso versículos anteriores, versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre decía Pablo. Y vamos a hallar, si estamos en preocupaciones o estamos tristes, les recomiendo, hermanos, que lean Filipenses. Les recomiendo que lean esta carta que es hermosa y que nos habla acerca del gozo. Jesucristo es nuestro gozo. Jesucristo es la fuente de gozo para el cristiano. Amén. Entonces Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sí? ¿Saben qué cabe diciendo? Que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. De lo cual también estáis solícitos, es decir, forzados, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, dice, versículo 11, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego versículo 13, el popular versículo que lo conocemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigue diciendo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio,
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Es decir, cuando me despedí de ustedes que están en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué cosa? Fruto que abunde en vuestra cuenta. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, también muy conocido. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y decimos, amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, no lo está escribiendo un hombre que estaba en una mansión, no lo está escribiendo un hombre que estaba en California o en Miami, en una isla exótica, ¿sí? Tal vez con un montón de autos deportivos, con mucho dinero. No lo está escribiendo un hombre que lo tenía todo, sino un hombre que estaba preso, ¿sí? Y era un hombre anciano, ¿sí? Que ya seguramente se cree que tenía una enfermedad que lo remarca en el aguijón en la carne. En capítulo 12 de Corintios, Pablo dice y escribe, ¿sí? Que había un mensajero de Satanás por parte de Dios, una enfermedad le fue otorgada para que él no se orgullezca, ¿sí? No se engrandezca. Lo está escribiendo un hombre anciano que tenía una enfermedad y estaba a punto de morir por la causa de Cristo. Ya sus días estaban contados. Ya en ese tiempo estaba un emperador que se llamaba Nerón, que este emperador era tan malo y tenía tanta maldad, hermanos, que a los cristianos, aquellos que eran hijos de Dios, seguidores de Dios, los clavaban, ¿sí? Los sacrificaban, lo ponían como en una cruz en las puertas, ¿sí? Allí en el imperio, y los planchaban con brea. En vez de pintarlo con pintura, con brea, y los encendían vivos. Imagínense, unas clases, unas cuantas torturas. Y Pablo estaba en ese tiempo que estaba ese emperador, y era una persona anciana y escribía esto. Fíjense, en gran manera me gocé en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, capítulo 3, gozaos en el Señor. Otra vez dice, capítulo 4, versículo 4, sigue diciendo y empieza en este capítulo diciendo, regocijaos en el Señor siempre. La clave es en el Señor, en el Señor. De que ya al fin habéis revivido. ¿Saben lo que está diciendo? Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Y luego dice, yo estaba seguro de que no me habían olvidado. Yo estando encadenado, estaba seguro de eso, dice Pablo. Solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Hermanos, eran, para que tengamos un contexto, Macedonia, donde estaban los hermanos de Filipenses, eran unas personas tan pero tan pobres, eran demasiado pobres, ¿sí? Económicamente, pero daban como si fueran ricos. Las ofrendas para los santos y las ofrendas para que crezca el Evangelio, para sostener a este siervo que fue el apóstol Pablo. ¿Qué le parece, no? Incluso Pablo en el capítulo 8 de 2 de Corintios dice, y lo remarca y lo pone como ejemplo a los hermanos de Corintios. ¿A quiénes? A los filipenses. ¿En qué sentido? En que abunden también como los filipenses en las ofrendas. Y Corintios era una iglesia que realmente habían gente que eran gobernadores, habían gente que eran de renombre, ¿sí? En la iglesia, en la casa de Dios en ese tiempo, que tenían dinero, pero realmente no querían dar o no daban de corazón, ¿sí? No importa la cantidad, sino importa la calidad. Amén. Y realmente acá podemos ver esto, hermanos. Habían pensado, versículo 11, dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Fíjense, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y esta palabra, hermanos, la he leído hace unos días, ayer también, y me llamó la atención. Fíjense lo que dice. No lo digo porque tenga escasez,
Pues he aprendido a contentarme. He aprendido a estar contento. Y para aprender, sabemos que en la vida cristiana no aprendemos de un día a otro. Sabemos que venir a la casa de Dios, ¿sí?, no es venir una sola vez y decir, ya sé, me sé el Evangelio completo, ya sé esto, ya está, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Estamos cantando que solamente Él es la fuente de vida eterna. Estábamos diciendo que Pedro dijo, ¿a dónde podemos ir, maestro, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si la palabra de Cristo son palabras de vida, no son palabras muertas, es decir, que la palabra de vida, todos los días vamos a poder comer y todos los días vamos a tener que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Y el aprendizaje en la vida cristiana es en el día a día, hermanos, 24/7, como siempre digo, los 365 días del año. Amén. Entonces dice Pablo, no es porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Estando preso, fíjense, estando encadenado, ¿sí?, a punto de ser sacrificado, una persona anciana realmente dice, he aprendido a estar contento. He aprendido a estar contento. Fíjense, cualquiera que sea mi situación. Pablo muchas veces ha escrito muchas cartas, ¿sí?, encarcelado, y otras no. Realmente estuvo en mucho mover del Espíritu Santo, fue usado, y podemos ver a través de la Escritura cómo este hombre, ¿sí?, lo tenía por basura, por escoria, ¿sí? No servía para absolutamente nada lo que antes tenía. Lo dice en el capítulo 3, hermano, en esta misma epístola, ¿sí? Lo ha estimado como pérdida, ¿sí? Y el versículo 8 termina diciendo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una persona así dice, he aprendido a estar contento, ¿sí? Y dice, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente. Sé lo que es estar humilde. Y sé tener abundancia. Este hombre tuvo, ¿sí?, podemos ver un balance en su vida. Su vida, hay una persona mayor, realmente tuvo mucho y también tuvo poco. Realmente el Señor lo llevó por caminos, realmente donde tenía que pasar necesidades. Incluso podemos ver en Listra que Pablo, este hombre, fue apedreado. Lo dieron por muerto por poco y lo matan a este hombre. Pero realmente dice que se levantó, oraron, salió de esas piedras que le tiraron encima y volvió a predicar en la misma ciudad. Muchas veces estuvo en ese momento, ¿sí? Fue lacerado en Filipos, ¿sí? Y luego escribe en Gálatas, dice, ahora yo llevo las marcas de Cristo. Era una persona que estaba entregado en Corintios, decía Pablo, ¿sí? Timoteo y Silas lo vieron que estaba entregado cuando fueron a él y estaba entregado por entero a la predicación. Él se daba por entero a servir a Cristo. Su propia vida, ¿sí?, dependía del Señor. Y fíjense en lo que dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, la vida cristiana, el servir al Señor, es un aprendizaje y es enseñanzas, hermanos. Amén. El Señor nos dejó sus enseñanzas. El Señor nos dejó sus pisadas para que podamos seguirle día a día. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice, Pablo dice, no es que tenga escasez. ¿Saben lo que está diciendo? No lo digo porque esté necesitado, no necesito nada, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo y a estar satisfecho con lo que tengo, ¿sí? En cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, está diciendo, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Fíjense en que Filipenses presenta a Cristo nuestro gozo. Hermanos, era una persona gozosa. Y realmente en ese momento Pablo podemos ver a través de la Escritura que estaba preso, estaba a punto de ser sacrificado en el Señor, pero tenía gozo en su corazón. Tenía realmente gozo, y ese gozo seguramente infundió aliento en los hermanos, e incluso realmente seguramente los soldados que estaban ahí custodiándoles, de alguna manera pudieron ver y pudieron tener un encuentro. No lo sabemos, puede que sí, puede que no. No está escrito en la palabra de Dios, pero realmente era una persona que infundía gozo, hermanos. Amén. Y realmente dice aquí la palabra de Dios, sé vivir humildemente y tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir. Hermanos, nosotros si tenemos a Cristo,
lo tenemos todo, hermanos. Si Cristo es nuestro gozo, realmente como lo decía Pablo, ahí tenemos el secreto de la felicidad y el secreto de vivir. Hermanos, aprender a contentarnos con lo que tengamos. Hermano, y puedo hablar de muchas situaciones, ¿sí? De no tener dinero, no tener plata, a tenerla, ¿sí? O a veces somos malos administradores con nuestro dinero, ¿sí? En cuanto a la economía. Y acá podemos ver, hermanos, que nuestro estado económico, nuestra economía, lo que tengamos en el bolsillo, no depende, ¿sí? O no determina nuestra felicidad. Nuestra felicidad no determina por si tenemos plata o no tenemos, ¿sí? Por si estamos cansados o no, por si tenemos estudio o no, como siempre decimos, por cómo estamos vestidos, si tenemos el calzado o no lo tenemos, ¿sí? O si tenemos un buen trabajo, un buen estar económico, la casa terminada o tenemos que refaccionar el auto, el vehículo, no determina nuestra felicidad eso, hermanos, realmente. Realmente nuestra felicidad la determina el Señor. Jesús es nuestra felicidad. Jesús es nuestro pan de cada día, como lo decía Jesús mismo. Amén. Entonces, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, decía. Lo mismo a estar satisfechos que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada, ¿sí? Así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe lo que está diciendo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cuanto a esto, en cuanto a la economía, en cuanto a tener un buen, pasarla, ¿sí? A pasarla mal, tal vez, entre comillas, como a pasarla bien, en cualquier momento que tengamos, ¿sí? En nuestras situaciones, decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. A todo puedo hacerle frente, decía Pablo. Hermanos, esta persona, realmente nosotros, ¿podemos decir esta pregunta? ¿Podemos decir esta frase? Siempre a veces lo tomamos como perla bíblica, ¿sí? A veces hay perlitas bíblicas. Incluso vos vas a la librería cristiana y comprás perlitas bíblicas, tarjetitas así que podés regalar, que tienen el texto y muchas veces este versículo, ¿sí? Le puedo asegurarte que está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, ¿no? Es una hermosa frase. Pero realmente podemos decirlo como estando preso por la causa del Señor, ¿sí? Estando encadenado, pasando hambre, sed y, ¿sí? Toda clases de calamidades por la causa de Cristo y poder decir, realmente como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de decir eso, ¿qué dijo Pablo? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, ¿sí? Muchas veces el cristiano es una queja, en vez de una alabanza es una queja avanza, ¿sí? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Sí? Oh Señor, sería un poquito más feliz, Señor, si vos me das este auto. Sería un poquito más feliz, Señor, si me aumentan el sueldo. Sería un poquito más feliz, Señor, si tú permites, Señor, que, ¿sí? Que me paguen lo que me tienen que pagar, o que me aumenten el sueldo, o que pueda comer esta comida o lo que sea. Realmente, hermanos, a veces el cristiano, muchas veces, ¿sí? Es de esta clase de personas que, ¿sí? Realmente, solamente a veces buscando un poquito más, tal vez pueda llegar a ser más feliz. Buscando un poquito más, tal vez tenga un gozo, ¿sí? En el Señor. Ahí sí me voy a gozar en el Señor. Ahí sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si tenemos a Cristo, el secreto, ¿sí? Como decía Pablo, lo decía acá en el versículo 11, ¿sí? Lo que hemos leído, sé lo que es vivir y lo leemos. Lo voy a leer. Aquí, versículo 12, en otra versión dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Sé lo que es vivir, hermanos. Fíjense, y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está hablando de la economía. Ahí está hablando, hermanos, a veces si no tenemos la heladera vacía o la tenemos llena, en cualquier momento, gloria a Dios, porque tenemos la heladera vacía. Gloria a Dios porque tenemos el calzado o no lo tenemos. Gloria a Dios porque nos pagan o no. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos trabajo o no lo tenemos, ¿sí? O no llegamos a fin de mes. Gloria a Dios por cualquier situación, hermanos. Amén. Fíjense en lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo,
bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Fíjense en lo que dice, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades, ayudándome, hermanos queridos de Filipos, hicieron bien en venir a ayudarme, a ofrendarme. Fíjense, y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, fueron ustedes, ¿sí?, los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia, dice. Cuando yo le prediqué el Evangelio, cuando yo le prediqué de Cristo, ustedes me ayudaron. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Está diciendo, ninguna iglesia hizo lo mismo que ustedes hicieron. Fíjense, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Fíjense. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que yo esté cobrándoles nada, dice. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Hermanos, lo que nosotros hacemos para el Señor, ¿sí?, lo que nosotros damos de gracia, hermanos, repercute en el reino de los cielos. Hermanos, lo que nosotros hacemos para el Señor en el servicio, no económicamente me refiero, sino también sirviendo en la iglesia, hermanos, en ministerios, en talento, en dones, ¿sí?, ayudando a nuestro prójimo, limpiando, ¿sí?, en cualquier área que el Señor nos llame o tengamos esa inquietud, que el Espíritu Santo sé que te da esa inquietud como a mí también, porque somos templo del Espíritu Santo y tenemos que ayudar, hermanos, tenemos que servir al Señor. Lo que hagamos no es en vano, hermanos. Amén. Lo que hagamos para el Señor repercute, hermanos, y somos bendecidos. Hermanos, el Señor es galardonador de lo que le buscan. El Señor es galardonador. El Señor no solamente nos llama a seguirle, sino a servirle. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, decía Pablo, ¿sí?, en realidad yo no pretendo, ¿sí?, y no estoy tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. Decía, quiero, ¿sí?, tienen más crédito ustedes. Ustedes realmente tienen más crédito que otras iglesias, decía Pablo. ¿Por qué? Porque ustedes dan, decía, y como lo decía en Corintios, como si fueran ricos, siendo pobres dan como si fueran ricos. Y está diciendo en otra versión, reciban todos los beneficios, ¿sí? En realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice, Proverbios, que el alma generosa será prosperada. Amén. Fíjense, por todo lo que he recibido, versículo 18, y tengo abundancia. Estoy, ¿qué dice? Lleno. Estoy lleno. Estoy bien abastecido, dice, con las ofrendas que ustedes me enviaron. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está diciendo, son un sacrificio de olor fragante, aceptable, agradable a Dios, hermanos. El dinero, lo que estaban enviando, queda en lugar en segundo plano, queda en un lugar secundario. En ese sentido, hermanos, ¿por qué? Porque lo más importante es por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Incluso no era para Pablo, sino que era para que el Evangelio de Dios sea extendido, hermanos, por medio de este hombre. ¿Qué le parece? Y dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este mismo Dios que me cuida, dice, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hermanos, las riquezas que el Señor nos dio no solamente son materiales, sino principalmente espirituales, hermanos. Acuérdense, Salmo capítulo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros seguimos sus pisadas, que si nosotros nos encargamos de su reino, de su justicia, de sus cosas, Él se va a encargar de las nuestras. Mas buscar primeramente el reino de Dios, decía Jesús, y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. Van a tener las demás cosas, pero primeramente busquen su reino de todo corazón. Primeramente aprendan a contentarse con lo que tienen. Primeramente, ¿sí?, estén llenos, como decía Pablo. Gócense en el Señor.
El motor del cristiano es el gozo, hermano. No podemos realmente estar un día allí arriba o estar un día allí abajo, hermano. Realmente tenemos que mantenernos estables. Como dice la palabra de Dios, el justo florecerá como la palmera, ¿sí? La palmera es un tipo de árbol que tiene muchas raíces, hermanos. Es imposible, es muy complicado que pueda ser derribada. Florecerá como cedro en el Líbano. En el medio del desierto va a florecer. ¿Sí? Plantados en la casa de Jehová, dice el Salmo 92, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. ¿Cuántos son justos? Fuimos llamados a ser justos, amén, por la gracia de Dios. Fíjense, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. El versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Y quiero compartir otros versículos. Proverbios capítulo 30, versículo 7. Si pueden acompañarme, ya para ir terminando, vamos a compartir este versículo y otro versículo más. Fíjense en lo que decía y escribe Salomón aquí. Las palabras de Agur, ¿sí? Capítulo 30. Versículo 7. 2 cosas te he demandado, dice. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, dice, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Fíjense, solo 2 cosas te he pedido, Dios. Concédeme antes que muera. Dice, y no me hagas rico ni pobre, dame solo el pan necesario, está diciendo. Versículo 9, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, que dice, hurte, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. No sea que me sacie, ¿sí? Dice en otra versión, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Hermanos, el Señor cuando bendice, nos bendice más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que nosotros podamos pensar, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús dijo, el pan de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, fíjense en lo que está diciendo. No sea que no te conozca, que haga que me olvide de ti, ¿sí? Siendo rico. Lo que está diciendo realmente, que mi corazón se incline a eso, que mi corazón se incline a la avaricia, ¿sí? O que si siendo pobre realmente empiece a robar o empiece a dudar, ¿sí? El Señor es nuestro sustento, el Señor es el que nos sostiene, hermanos. Amén. Como decía Pablo, nuestro Dios suple toda necesidad, cualquiera que sea, hermanos. Pero está en nosotros ir al Señor en oración. Está en nosotros buscarle todos los días, hermano. Señor, necesito esto. Señor, yo sé que tú conoces mis situaciones, Señor. Pero yo sé que, como decía Pablo, todo lo puedo, Señor. Enséñame a estar feliz y a contentarme con lo que tengo. Con lo que tengo, Señor, realmente, en otras palabras, a sacarle jugo, a sacarle provecho a lo que tú me das. Hermano, porque realmente todo lo que tenemos es por Él. Todas las bendiciones es por Él, hermanos. Es el gracias a Dios. Es gracias a Dios que podemos estar de pie, hermanos. Que podemos tener, ¿sí? en lo material y también en lo espiritual. Juan decía a Gallo, a este hombre, amigo, hermano, yo deseo que tú seas prosperado, amado en todas las cosas que emprendas, así como prospera tu alma. ¿Sí? Realmente que seamos prosperados espiritualmente, hermanos. ¿Para qué? Porque realmente si somos bendecidos materialmente y no espiritualmente, no vamos a tener la facultad de disfrutar, no vamos a tener esa facultad de estar contentos realmente y aprender a contentarnos. Hermanos, si el Señor nos da o no nos da, hermanos, en su divina presencia, Él lo sabe. Él es omnisciente, hermanos, y Él tiene cuidado. Si Él cuida de las aves, como compartía Joel también, Él cuidará de nosotros. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 13, versículo 5. He aprendido a contentarme, decía Pablo, cualquiera que sea mi necesidad. Y fíjense, decía el Proverbios, ¿sí?
decía así, porque si me sobra podría renegar de ti, o me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, pueda llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Hermanos, manténme del pan necesario, dame solo lo suficiente, está diciendo, para satisfacer mis necesidades. ¿Sí? El Señor es quien satisface nuestras necesidades. Hermanos, si tenemos a Cristo realmente lo tenemos todo. El Señor no está lejos, hermano, no está exento, ¿sí?, de nuestras necesidades. Él conoce nuestras circunstancias. Y en cuanto a eso, fíjense lo que dice capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y el versículo sigue diciendo, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, ¿qué te causa este versículo? ¿Qué nos causa en nuestro corazón, hermanos? Fíjense, está diciendo, no amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. El hombre puede llegar a fallarte. El hombre, ¿sí?, puede llegar a traicionarte incluso, hermanos. A Jesús lo ha traicionado ese amigo, tal vez ese Judas lo ha traicionado, tan íntimo era, ¿sí?, por avaricia justamente. Era avaro, por unas monedas vendió a nuestro Maestro, al Señor, ¿sí?, aquel que murió por nosotros. Dice que por unas monedas tan miserablemente, ¿sí?, vendió al Señor y lo traicionó a Jesús. Y fíjense acá también nos está diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia, no amen el dinero. Ahí no está el secreto de la felicidad, de vivir, de mantenerse firmes, ¿sí? Fíjense, contentos con los que tenéis ahora. Está diciendo, ¿sí?, estén contentos, conténtense con lo que tienen, ¿sí? Porque Dios ha dicho, no te fallaré, no te desampararé, ni te dejaré. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son, hermanos, pero de cada una en particular y específicamente, el Señor está en los más mínimos detalles de nosotros, hermanos. El Señor nos cuida como un padre cuida a sus hijos. Hermano, dice también un Salmos, así como se compadece el padre de sus hijos, dice el Salmos, se compadece Dios de los que le temen. ¿Qué le parece? ¿Amén? Realmente, hermanos, que podamos aprender a estar contentos, hermanos, y tener esa vida sedienta de la presencia de Dios. Esto quería compartir, hermanos. No quiero extenderme más, pero realmente que podamos meditar en su palabra. Amén. El secreto de ser felices, el secreto de estar gozosos es en Cristo, ¿sí? No ver las circunstancias, sino ver a nuestro Señor más grande que las circunstancias, ¿sí? En nuestra ladera ver al Señor, hermano, en nuestro calzado ver a Jesús, en nuestra vestimenta, hermanos, en cualquier área de nuestras vidas, en nuestro trabajo, ¿sí?, en nuestra economía, en nuestro emprendimiento, ver al Señor Jesús, porque nuestro Dios suple toda necesidad. Y ahí podemos decir, realmente, Jesús, Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece. Amén. Le invito a que se puedan poner de pie y oramos, hermanos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque tú eres nuestro sustento, porque tú, Señor, eres nuestra economía. Señor, porque el pan de cada día tú nos das, Señor. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos atravesando, Señor, como decía Pablo, Señor, desde un punto de vista tal vez calamitoso, Señor, desde un punto de vista, Señor, muy duro, muy difícil, estando preso, él decía, me gozo en el Señor, y decía, he aprendido a contentarme, Señor. De la misma manera, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, y que podamos estar contentos con lo que tenemos, Señor. Que podamos, Señor, tener la facultad de disfrutar, Señor, de nuestro trabajo, de la salud, Señor, Padre Santo, de nuestros hijos, Señor, de nuestro, Señor, pareja, Señor, de nuestros padres, de nuestra familia, Señor, en cada área que podamos disfrutarlo, Señor, en ti, porque tú nos das todas las cosas, Señor. Todo es gracias a ti. Todo, Señor, es gracias, Señor, a tu misericordia. Padre, tú te compadeces de tus hijos. Tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Nunca te fallaré. Tú no eres un hombre para fallar. Tú no eres un hombre para mentir. Tú, Padre Santo, eres como dijo David, nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada
nada me faltará. No importa lo que pueda hacerme el hombre, no importa lo que pase, Señor, no importa lo que estemos atravesando, Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Señor. Padre Santo, buscamos tu reino, Señor. Queremos de tus riquezas espirituales, Señor. Queremos, Señor, de tu sabiduría, Señor. Queremos, Señor, de tu economía espiritual, Señor. Estar llenos, Señor, pero no nuestro bolsillo, sino nuestro corazón del fuego de tu Espíritu Santo. Estar llenos, Señor, pero de tu presencia, Señor. Estar sediento como el siervo, Señor, brama por las corrientes, Señor. Tener ser todos los días de tu palabra. Tener cada día, Señor, Padre Santo, hambre de ti, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Tú eres el Dios que todos lo puede, Señor. Que todo lo suple, Señor. Quien nos sostiene, Señor. Padre Santo, y sabemos, Señor, que Padre Santo, muchas, Señor, son las aflicciones, pero todas, Señor, tú nos libras, Señor. Eres poderoso, Señor, Padre Santo, para socorrer a tus hijos, a los que son tentados, Señor. No importa las dificultades, Señor, que estemos atravesando, Señor. Oramos, Señor, en este momento, Señor, por la economía también, Señor. Oramos, Señor, por cada hermano y hermana, Señor. Padre Santo, porque tú nos sostienes, Señor. Padre Santo, porque tú abres las puertas de bendición, Señor, y nos bendices, Señor. Padre Santo, qué bueno, Señor, eres, Señor. Padre Santo, nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, Señor. Confiamos en tu palabra y queremos serte fiel todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.